Él era solo un compañero más en la universidad, o al menos eso pensé al principio. Pero un simple gesto cambió todo, y lo que me mostró esa tarde me dejó sin palabras. ¿Crees saber cómo termina esta historia? Te aseguro que no. Quédate hasta el final para descubrir cómo una amistad se transformó en algo mucho más grande. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte historias tan emocionantes como esta. Cuando entré a la universidad, nunca imaginé que sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Diego, tengo 22 años y siempre he sido el tipo de persona reservada, más cómoda en los rincones que en el centro de atención. Pero ese día, en un salón lleno de caras nuevas, algo captó mi atención. Él. Álvaro tenía ese tipo de presencia que era imposible ignorar. Su cabello negro desordenado, su sonrisa amplia y confiada y esa manera de mirar, como si estuviera seguro de todo, me dejaron intrigado. Cuando nuestros ojos se encontraron, me señaló la silla vacía a su lado. Sin pensarlo demasiado, me senté junto a él. «Hola, soy Álvaro», dijo con una calidez natural. «Diego, mucho gusto», respondí, tratando de sonar tranquilo mientras mi corazón latía más rápido de lo habitual. Desde ese momento algo entre nosotros comenzó a formarse. No éramos solo compañeros. El destino quiso que estuviéramos en el mismo grupo para un proyecto importante. Pasábamos horas juntos en la biblioteca, trabajando en nuestras ideas, compartiendo bromas y conociéndonos más de lo que habría imaginado al principio. Álvaro tenía una energía que lo hacía destacar. Siempre tenía algo interesante que decir, una perspectiva única que me mantenía cautivado. Yo solía escuchar más de lo que hablaba, pero con él era diferente. Sentía que podía abrirme, ser yo mismo, y él siempre parecía interesado en lo que tenía que decir. Una tarde, mientras caminábamos juntos hacia la cafetería, Álvaro hizo un comentario que me dejó pensando durante horas. «Diego, a veces siento que las personas no me ven por quien realmente soy». Lo miré, sorprendido por su tono serio. Álvaro siempre parecía tan seguro de sí mismo que no podía imaginarlo teniendo dudas. «¿A qué te refieres?», pregunté, genuinamente curioso. «No sé, es como si tuviera que mantener esta imagen todo el tiempo. Pero contigo no siento esa presión. Puedo ser yo mismo». Su confesión fue inesperada, pero me hizo sentir especial. Nunca antes alguien había compartido algo tan personal conmigo. Desde ese día no pude evitar verlo de una manera diferente. Había algo en su vulnerabilidad que me hacía querer estar más cerca de él, entenderlo mejor. Con el tiempo, nuestra amistad se hizo más fuerte, pero también comenzó a complicarse para mí. Cada vez que estábamos juntos, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo que no podía explicar. Me encontraba buscando excusas para pasar más tiempo con él, aunque no sabía exactamente qué estaba buscando. Una tarde, mientras estudiábamos en mi apartamento, ocurrió algo que cambió todo. Estábamos sentados en el sofá, rodeados de libros y apuntes, cuando Álvaro se inclinó hacia mí para mostrarme algo en su cuaderno. Su brazo rozó el mío y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Fue un contacto breve, pero me dejó paralizado. «¿Estás bien?», preguntó, notando mi repentino silencio. «Sí, claro». Mentí, aunque mi mente estaba en caos. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierto pensando en lo que había sentido. Había algo más entre nosotros, algo que no podía ignorar. Pero, ¿qué significaba? ¿Y qué pensaría Álvaro si supiera lo que pasaba por mi mente? Todo lo que sabía era que mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde aquella tarde en mi apartamento, algo dentro de mí cambió. Cada vez que estaba cerca de Álvaro, sentía una mezcla de emociones que no podía ignorar. Emoción, miedo, confusión. Intenté convencerme de que solo era admiración, una especie de fascinación por su forma de ser, pero sabía que era más que eso. Álvaro tenía una manera de iluminar cualquier lugar al que iba, y estar cerca de él era como estar bajo el sol después de un largo invierno. Durante las siguientes semanas, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. Nos enviábamos mensajes constantemente, hacíamos planes para estudiar juntos y, de vez en cuando, salíamos a caminar por el campus, hablando de todo y de nada. Álvaro siempre encontraba la manera de hacerme reír, incluso en los días más estresantes. Una tarde, mientras compartíamos un café en la cafetería de la universidad, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Diego, ¿alguna vez te has sentido fuera de lugar?», preguntó, mientras removía lentamente su café. Lo miré, tratando de entender a dónde quería llegar. «Sí, claro. Creo que todos lo hemos sentido en algún momento. ¿Por qué lo preguntas?». Álvaro levantó la vista y por un momento sus ojos parecían más serios de lo habitual. «No sé. A veces siento que no encajo del todo, como si siempre estuviera buscando algo o a alguien.
Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. ¿Era posible que estuviera hablando de mí? Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, pero no me atreví a preguntar más. Cambié el tema, aunque esa conversación quedó grabada en mi memoria. Las semanas continuaron, y con cada día que pasaba, mis sentimientos se volvían más difíciles de ignorar. Empecé a notar pequeños detalles, la manera en que sonreía cuando estaba concentrado, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba nervioso, o cómo siempre encontraba la manera de hacer que me sintiera especial. Pero también había momentos que me llenaban de incertidumbre. ¿Era todo esto solo en mi cabeza? ¿Y si para él solo era una amistad más? Un día, mientras caminábamos hacia el estacionamiento después de clase, Álvaro hizo algo inesperado. Había estado lloviendo, y el camino estaba lleno de charcos. Justo cuando iba a pisar uno, él extendió su brazo y me detuvo. «Cuidado, no quiero que arruines tus zapatos». Su voz era casual, pero el gesto me hizo sentir algo inexplicable. «Gracias». Sonreí, aunque mi corazón latía con fuerza. «Siempre estoy aquí para ti, lo sabes, ¿verdad?», dijo, mirándome directamente a los ojos. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Había algo en su tono, en la manera en que me miraba, que me hacía querer creer que había algo más detrás de sus palabras, pero al mismo tiempo no podía estar seguro. La ambigüedad de nuestra relación me estaba volviendo loco. Esa noche, mientras estaba en mi cama, repasé cada interacción, cada palabra, cada mirada. Intentaba descifrar si lo que sentía era correspondido o si solo estaba imaginando cosas. La incertidumbre me consumía, pero una cosa era clara. No podía seguir ignorando lo que sentía. La pregunta ahora era, ¿debería arriesgarme a decírselo? ¿O debería quedarme en silencio y preservar la amistad? La duda era insoportable, pero algo me decía que pronto tendría que tomar una decisión. Y quizás, solo quizás, él ya tenía una respuesta que aún no me había mostrado. Las cosas entre Álvaro y yo seguían creciendo en intensidad, aunque ninguna palabra había sido dicha. Cada día que pasábamos juntos parecía estar cargado de una energía que no podía describir. Era como si ambos supiéramos que algo estaba cambiando, pero ninguno se atreviera a mencionarlo. Una tarde, mientras estudiábamos en la biblioteca, me di cuenta de lo mucho que lo admiraba. Álvaro estaba concentrado en sus notas, con el ceño ligeramente fruncido, y yo no podía dejar de mirarlo. Su cabello caía desordenado sobre su frente, y sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras pensaba. Era un gesto simple, pero me parecía perfecto. «Diego, ¿me estás escuchando?», preguntó de repente, sacándome de mi ensimismamiento. «¿Qué?». «Ah, sí, claro», mentí, sintiéndome descubierto. «Pareces distraído». Sonrió de una forma que me hizo sentir como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Mi corazón latía con fuerza. Había algo en la manera en que me miraba que me hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo emocionado. ¿Él lo sabía? ¿Podría ver lo que yo estaba sintiendo? Unos días después decidimos salir a caminar por el parque cercano al campus. Era una tarde fresca y las hojas caídas cubrían el suelo. Álvaro comenzó a hablar sobre sus planes para el futuro, sobre cómo quería viajar y explorar el mundo. Yo lo escuchaba atentamente, pero mi mente estaba en otra parte. Cada palabra suya me hacía preguntarme más y más si yo tenía un lugar en ese futuro que él describía. En un momento se detuvo y se giró hacia mí. «Diego, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente quieres en la vida?», preguntó, su voz llena de curiosidad. «Todo el tiempo», respondí, intentando mantener la calma. «¿Y qué es eso?», insistió, dando un paso más cerca de mí. Sentí que el aire se volvía más denso. Su cercanía era desconcertante, pero no podía apartarme. «No lo sé, todavía estoy tratando de averiguarlo». Fue todo lo que pude decir. Parecía querer decir algo más, pero en ese momento, una ráfaga de viento levantó las hojas a nuestro alrededor, interrumpiendo el momento. Nos quedamos en silencio por unos segundos antes de continuar caminando, pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Más tarde esa semana, mientras estábamos en mi apartamento viendo una película, ocurrió algo que nunca olvidaré. Nos habíamos acomodado en el sofá, con un bol de palomitas entre nosotros. En un momento, nuestras manos se encontraron al mismo tiempo al alcanzar el bol. Fue un contacto breve, pero suficiente para que ambos nos quedáramos inmóviles. Álvaro me miró, y por un instante no hubo palabras, solo el sonido de nuestras respiraciones. «Diego», empezó a decir, pero luego se detuvo. «¿Qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Nada, olvídalo». Desvió la mirada, pero pude notar que estaba tan nervioso como yo. Esa noche, cuando finalmente se fue, me quedé sentado en el sofá, tratando de entender lo que había pasado.
Había algo en sus ojos, algo que no podía ignorar. Sentía que estábamos al borde de algo, pero ninguno de los dos parecía tener el valor de dar el siguiente paso. Mientras me acostaba esa noche, no podía dejar de pensar en él, en su sonrisa, en su voz, en la forma en que me hacía sentir como si el mundo se detuviera cuando estábamos juntos. Sabía que no podía seguir así para siempre. Algo tenía que cambiar, y pronto. Lo que no sabía era que el cambio estaba más cerca de lo que pensaba. La tensión entre Álvaro y yo seguía creciendo, y aunque ninguno de los dos decía nada, era imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Cada mirada, cada palabra, cada pequeño gesto parecía cargar con un significado más profundo, como si estuviéramos bailando alrededor de una verdad que ambos temíamos enfrentar. Una tarde, mientras salíamos de clase, Álvaro sugirió algo diferente. ¿Te apetece ir al partido de fútbol esta noche?, preguntó con una sonrisa casual. No era algo que solía hacer, pero con él todo parecía una buena idea. Claro, ¿por qué no?, respondí, tratando de sonar despreocupado. El estadio estaba lleno, las luces iluminaban el campo y la energía en el aire era contagiosa. Nos sentamos juntos en las gradas, rodeados de estudiantes emocionados. Álvaro estaba más animado de lo habitual, gritando y riendo con cada jugada. Yo, en cambio, apenas podía concentrarme en el partido. Todo lo que podía pensar era en cómo su risa resonaba en mis oídos y cómo su presencia hacía que todo lo demás pareciera insignificante. En un momento, durante el medio tiempo, un grupo de estudiantes pasó cerca de nosotros, empujándose y bromeando ruidosamente. Uno de ellos tropezó y derramó su bebida sobre Álvaro. «Oye, cuidado», exclamé, poniéndome de pie instintivamente. Álvaro, sin embargo, se limitó a sonreír y sacudirse la camiseta mojada. «Tranquilo, Diego, no pasa nada», dijo poniendo una mano en mi hombro. Ese simple gesto, su calma frente a mi evidente preocupación, hizo que mi corazón latiera más rápido, pero lo que sucedió después me tomó completamente desprevenido. Cuando el partido terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Álvaro se giró hacia mí. «Diego, ¿te importa si damos una vuelta antes de volver?», preguntó. «Claro, vamos», respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Caminamos en silencio por las calles vacías del campus, iluminadas por faroles tenues. Había algo en el ambiente, una carga eléctrica que hacía que cada paso se sintiera más pesado. Finalmente nos detuvimos en un pequeño parque, y Álvaro se sentó en un banco. Me indicó que hiciera lo mismo. «Hay algo que quiero decirte», empezó, mirando al suelo. Su tono era serio, casi vulnerable. «Dime, lo que sea», le animé, aunque mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. «He estado pensando mucho últimamente, en nosotros, en cómo me siento cuando estoy contigo». Álvaro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. El mundo pareció detenerse. No podía hablar, apenas podía respirar. «Diego, tú eres diferente. Contigo no tengo que pretender. Contigo puedo ser yo mismo». Sus palabras eran sinceras, llenas de emoción. «Álvaro, yo…» Traté de responder, pero en ese momento una voz nos interrumpió. Un guardia del campus apareció de repente, señalando que el parque estaba a punto de cerrar. Ambos nos levantamos rápidamente, el momento roto por la interrupción. Caminamos de regreso en silencio, pero el aire entre nosotros estaba cargado. Las palabras de Álvaro seguían resonando en mi mente, y sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de que estábamos en un punto de quiebre. Álvaro había abierto una puerta, pero quedaba en mis manos decidir si quería cruzarla. Y, por primera vez, sentí que tal vez estaba listo para arriesgarlo todo. Los días que siguieron a nuestra conversación en el parque fueron un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en las palabras de Álvaro y en cómo me miró esa noche. Había algo entre nosotros, algo que no podía ignorar más. Pero también había miedo, una duda constante sobre si debía dar el siguiente paso. Una tarde, mientras caminábamos juntos hacia la biblioteca, decidí que ya no podía quedarme en silencio. Mis pensamientos eran una maraña de incertidumbre, pero necesitaba claridad. «Álvaro, ¿puedo preguntarte algo?», dije, rompiendo el silencio. «Claro, dime». Me miró con curiosidad. «Sobre lo que dijiste el otro día en el parque. ¿Qué significa para ti?». Mi voz temblaba ligeramente, pero mantuve la mirada fija en él. Álvaro se detuvo en seco. Por un momento pensé que iba a evitar la pregunta, pero en lugar de eso, dio un paso hacia mí. «Significa que estoy harto de ocultarme, Diego. Estoy cansado de pretender que no siento algo más por ti». Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban vulnerabilidad. Mi corazón dio un vuelco. Había esperado estas palabras, pero escucharlas de sus labios me dejó sin aliento. «Álvaro, yo también he sentido lo mismo, pero tenía miedo de que estuviera todo en mi cabeza.
Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Por primera vez todo estaba sobre la mesa. Ambos nos quedamos en silencio procesando lo que acabábamos de confesar. Finalmente Álvaro rompió la tensión. «Entonces, ¿qué hacemos con esto?», preguntó con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. «Creo que deberíamos dejar de fingir», respondí, sintiendo una valentía que nunca antes había tenido. Esa noche decidimos ir a cenar juntos para hablar con más calma. Era la primera vez que nuestras conversaciones se sentían tan ligeras, tan libres de ambigüedades. Hablamos sobre nuestros miedos, nuestras dudas y sobre lo que nos había llevado hasta ese momento. Álvaro me contó sobre su lucha interna, sobre cómo había sentido algo por mí desde el principio, pero temía arruinar nuestra amistad. Yo le confesé que había estado lidiando con sentimientos similares, pero que no sabía cómo expresarlos. La cena terminó, pero ninguno de los dos quería que la noche acabara. Caminamos por las calles iluminadas de la ciudad, disfrutando de la compañía del otro. En un momento, Álvaro se detuvo frente a un escaparate, donde una lámpara emitía una luz cálida que iluminaba su rostro. «Diego, hay algo que quiero intentar». Su voz era suave, pero había determinación en sus palabras. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, dio un paso más cerca de mí. Sus manos se posaron en mis hombros, y con un suspiro se inclinó hacia adelante. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor. Era un beso lleno de nerviosismo, pero también de sinceridad y emoción. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. No había necesidad de palabras. Todo lo que necesitábamos decir estaba en esa conexión, en ese momento que habíamos compartido. Sin embargo, mientras caminábamos de regreso, algo inesperado ocurrió. En la entrada de mi apartamento, vimos a un grupo de estudiantes conocidos. Uno de ellos nos miró fijamente y dijo en voz alta: «¿Así que ustedes dos están juntos?». No lo veía venir. La burla en su tono me hizo congelarme. Álvaro, en cambio, me miró con calma y luego respondió con firmeza: «Sí, estamos juntos. ¿Algún problema con eso?». En ese instante entendí algo importante. No estaba solo. Álvaro estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa conmigo, y eso significaba más de lo que podía expresar. Mientras cerrábamos la puerta detrás de nosotros, supe que habíamos cruzado una barrera. Ya no había vuelta atrás, y por primera vez no quería que la hubiera. Después de aquella noche, algo cambió profundamente entre Álvaro y yo. Habíamos cruzado un umbral que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar antes. Y aunque el camino parecía lleno de incertidumbres, por primera vez sentí que tenía la valentía para enfrentar lo que viniera. Álvaro estaba conmigo, y eso era todo lo que importaba. Sin embargo, la confesión pública en la entrada de mi apartamento no pasó desapercibida. Los rumores comenzaron a circular rápidamente entre nuestros compañeros de clase. Algunos nos miraban con curiosidad, otros con incomodidad, y como siempre ocurre, había quienes susurraban a nuestras espaldas. Pero Álvaro no parecía afectado. De hecho, parecía más decidido que nunca a no dejar que las opiniones de los demás se interpusieran en nuestro camino. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el campus, le pregunté cómo lograba mantenerse tan sereno ante las miradas y los comentarios. «Es simple, Diego», respondió mirándome con una sonrisa tranquilizadora. «No les debo nada a ellos. Lo único que importa es lo que tú y yo sentimos». Sus palabras me reconfortaron, pero también me hicieron reflexionar sobre mi propia inseguridad. Aunque quería ser tan fuerte como él, todavía había una parte de mí que temía el juicio de los demás. Esa noche, mientras me acostaba, decidí que debía trabajar en eso. Si Álvaro podía enfrentar el mundo con confianza, yo también podía. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra relación se fortaleció. Pasábamos más tiempo juntos, explorando rincones del campus que nunca habíamos notado antes, estudiando en silencio en la biblioteca o simplemente sentados en mi apartamento, hablando hasta altas horas de la noche. Cada momento con Álvaro era especial, y me encontraba cayendo más profundamente en un sentimiento que no podía describir con palabras. Pero no todo fue fácil. Un día recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Decía: «Ten cuidado con quién confías. No todos están de acuerdo con lo que haces». El mensaje me inquietó profundamente. Aunque no contenía amenazas explícitas, el tono era lo suficientemente perturbador como para mantenerme despierto esa noche. Cuando se lo conté a Álvaro, su reacción fue inmediata. «Diego, no tienes que enfrentarlo solo. Estoy aquí contigo». Su apoyo me dio fuerza, pero también me hizo darme cuenta de que nuestras decisiones habían puesto un foco sobre nosotros que no habíamos anticipado. La universidad, que antes parecía un espacio seguro, ahora se sentía diferente. Pero decidí que no iba a dejar que el miedo me controlara.
Unos días después, mientras caminábamos por el parque, Álvaro se detuvo de repente y me miró con una expresión seria. Diego, ¿alguna vez has pensado en lo que significa realmente estar juntos? No solo nosotros, sino lo que representa para el resto del mundo. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero también me hizo pensar. Nuestra relación no era solo un vínculo personal, también era una declaración. Era nuestra manera de decir que el amor, en cualquiera de sus formas, merecía ser celebrado y respetado. Sí, lo he pensado. Y creo que estamos haciendo lo correcto, aunque sea difícil, respondí con sinceridad. Álvaro sonrió, y en ese momento supe que no estaba solo en mis pensamientos. Estábamos juntos en esto, enfrentando el mundo mano a mano. Con el tiempo, nuestra relación comenzó a ganar aceptación entre nuestros amigos más cercanos. Algunos de ellos incluso nos felicitaron por nuestra valentía, lo que fue un alivio en medio de tanta incertidumbre. Sin embargo, había una persona que todavía no sabía nada sobre nosotros, mi familia. La relación con mis padres siempre había sido buena, pero había un tema que nunca habíamos discutido. Sabía que tendría que contarles sobre Álvaro tarde o temprano, pero el pensamiento me llenaba de ansiedad. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, le hablé sobre mi dilema. Álvaro, no sé cómo decirles a mis padres. Tengo miedo de cómo puedan reaccionar. Diego, no tienes que hacerlo solo. Estoy contigo en esto. Sea cual sea su reacción, estaremos juntos. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Unos días después llamé a mis padres y les pedí que nos reuniéramos para almorzar. Álvaro insistió en acompañarme, aunque yo estaba nervioso por cómo podrían tomarlo. Cuando finalmente llegó el día, mi corazón latía con fuerza mientras nos sentábamos en la mesa del restaurante. Mi madre me miró con curiosidad, y mi padre parecía un poco distante, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. Mamá, papá, hay algo que quiero compartir con ustedes, empecé, tratando de mantener la calma. Este es Álvaro, es más que un amigo para mí, es mi pareja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre parpadeó varias veces, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar, mientras mi padre fruncía el ceño. Finalmente mi madre fue la primera en hablar. Diego, siempre te hemos querido por quien eres. Esto no cambia nada. Sus palabras fueron un alivio inmenso, pero mi padre todavía no decía nada. Me miró directamente a los ojos y después de lo que pareció una eternidad, dijo: No voy a mentir, esto es algo que necesito tiempo para entender, pero si él te hace feliz, eso es lo que importa. Salí de ese almuerzo con el corazón más ligero. Aunque sabía que no sería un camino fácil, al menos había dado el primer paso hacia la aceptación. Álvaro, como siempre, estuvo a mi lado, apoyándome en cada momento. Con el tiempo nuestra relación continuó creciendo. Aprendimos a enfrentar los desafíos juntos, apoyándonos mutuamente y fortaleciendo nuestro vínculo. Cada día con Álvaro era una nueva oportunidad para aprender, para amar y para celebrar la vida que habíamos elegido compartir. Un año después, mientras caminábamos por el mismo parque donde todo había comenzado, Álvaro se detuvo de nuevo. Esta vez tenía algo en la mano. Diego, este último año ha sido el mejor de mi vida. No quiero que termine nunca. ¿Quieres compartir el resto de tu vida conmigo? En su mano había un pequeño anillo, simple pero perfecto. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía, incapaz de hablar. No necesitaba palabras. Todo lo que sentía estaba en ese momento, en esa promesa de un futuro juntos. Y así, nuestra historia, que comenzó como una amistad, se convirtió en algo mucho más grande. Fue un viaje lleno de desafíos, pero también de amor y de crecimiento. Álvaro me mostró algo enorme, algo que cambió mi vida para siempre, el poder de ser uno mismo y de amar sin miedo. Diego y Álvaro nos demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, por difícil que sea el camino. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que enfrentar tus miedos para vivir algo que realmente vale la pena? Déjanos tu comentario abajo y comparte tu historia con nosotros. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para disfrutar de más historias emocionantes como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.